La Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano da a conocer un informe estadístico sobre el comportamiento de la economía durante el 2011, la cual dice que el gobierno ha manejado las informaciones en el sector económico. Vamos a ver. Bueno, empezamos ya. Este es el reporte que hace la Comisión Económica del PRD y de nuestro candidato y líder Hipólito Mejía sobre lo que pasó en la economía dominicana en el 2011. Y la perspectiva que existe para los primeros 6 meses del año 2012. Por todos los medios el PLD ha tratado de ocultar las cifras reales de lo que aconteció en el año 2011. Un crecimiento de la economía muy malo, de 4,5% y con una inflación cercana al 8%. Estas cifras y el maquillaje que ha hecho el PLD y el gobierno que preside Leonel Fernández y Danilo Medina son malas, ya que el crecimiento se redujo 3,5% y la inflación aumentó 2% respecto al año 2010. El déficit fiscal en caja del gobierno alcanzó 62.000 millones de pesos. Estamos hablando de 3% del Producto Interno Bruto. Esto casi duplica lo que fue el objetivo en el presupuesto en el 2011 y lo que fue el objetivo en el acuerdo stand-by de 1,6% del PIB. Estamos hablando que el gobierno sobregastó en 21.000 millones de pesos lo que era el déficit que había acordado con el Fondo Monetario Internacional. Esto por sí solo explica por qué era imposible suscribir y aprobar la 7ª y 8ª revisión del acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, lo que ha dado como motivo la suspensión técnica de dicho acuerdo. Este déficit, sumado al que se había acumulado hasta el año 2010, indica que el gobierno de Leonel, Danilo y Margarita han acumulado un déficit de 218.000 millones de pesos. Esto explica la dependencia que ha tenido la economía dominicana del endeudamiento interno y externo. El subsidio eléctrico, que se estimó en 350 millones de dólares y que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señores, superó los 900 millones de dólares en el año 2011. Este inmenso déficit en el sector eléctrico, aún aumentando en 21% la tarifa entre diciembre del 2010 y junio del 2011, fue lo que indujo al gobierno pactar con el Fondo Monetario Internacional el aumento de 19% en la tarifa eléctrica y que después lo negó y que el Fondo Monetario Internacional le dijo a Leonel Fernández y a su gobierno que era un pacto que habían hecho y que eso estaba firmado. El déficit real, señores, en base a los compromisos de este gobierno, que hemos dicho que es 62.000 millones de pesos en el año 2011, cuando usted le suma todas aquellas partidas que están debajo de la alfombra, estamos hablando de lo que el gobierno dejó de pagar al Banco Central, que ascendió a 5.962 millones de pesos, de acuerdo a la ley de capitalización. Lo que el gobierno dejó de pagar a los suplidores del Estado, incluyendo Refidonza, alrededor de 3.200 millones de pesos. Y el financiamiento inorgánico del Banco de Reservas a contratistas del gobierno por unos 17.538 millones de pesos. Estamos hablando que el déficit de Leonel, Danilo y Margarita y del PLD en el año 2011, el déficit real, señores, está cerca de los 100.000 millones de pesos en el año 2011. Esto es un escándalo que el pueblo dominicano tiene que conocer, porque hasta este momento se había desconocido. Repito, el déficit real, cuando se suman todo aquello que está por debajo de la alfombra, está cerca de 100.000 millones de pesos, que son deudas de los dominicanos. Bueno, el endeudamiento interno y externo en el año 2011
fue de 3.400 millones de dólares, unos 125.700 millones de pesos. Estamos diciendo, señores, que la deuda total, deuda pública total, incluyendo la del Banco Central, cortada al 31 de diciembre del 2011, está en 24.000 millones de dólares. El déficit externo de la cuenta corriente de la balanza de pagos terminó en 4.500 millones de dólares en el año 2011. Y el de la balanza de pagos, un déficit, repito, un déficit de 260 millones de dólares. Eso explica en parte por qué la tasa de cambio comenzó a subir en el mes de diciembre y se mantuvo en ascenso en los primeros 15 días del año 2012, y que el Banco Central tuvo que vender dólares para que se mantenga en el nivel que está actualmente. Esto es, el Banco Central tuvo que decir, tengo reserva para vender, y efectivamente vendió. Por el lado financiero, las tasas activas en el sector financiero, ¿verdad?, incluyendo la banca comercial, se dispararon de un 13% promedio, que era en el 2010, señores, a 18% en el año, a final del año 2011. Estamos hablando de un incremento de un 40%. La tasa personal y de consumo en la banca comercial de 15,8% a 23,18%. Por esa razón las familias dicen que no pueden pagar las hipotecas porque le ha aumentado la cuota todos los meses, la cuota de capital e interés. El desempleo en el sector formal aumentó un 2% en el año 2011, llevando la cifra a 18%. Y lo peor es que el desempleo entre los jóvenes es de 22%. Esto es 4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional. Estamos hablando de la tasa más alta de América Latina, excepto Haití. Es la razón por la cual la juventud dominicana apoya firmemente a Hipólito Mejía para que gane en primera vuelta ahora en mayo. ¿Por qué? Porque está fuertemente desempleada. Repito, un desempleo de 22% entre la juventud dominicana. La pobreza, según la CEPAL, ronda en República Dominicana 43% de la población. Finalmente, señores, el crecimiento por sector económico no le da mucho espacio al gobierno. El gobierno habla de un crecimiento en las diferentes actividades económicas, pero cuando vemos realmente, todas se contrajeron respecto al año 2010. ¿Han visto ustedes que el gobierno habla de estas cifras, señores, en sus ruedas de prensa o declaraciones públicas? Nadie ha visto a Temístocles Montaz, nadie ha visto a Leonel Fernández, nadie ha visto a Danilo Medina hablar de estas cifras en el año 2011. No lo hablan porque fue un año muy malo, un año de mala gerencia de los PLDistas. Jamás se refieren a ellas porque todas indican la penosa situación de la economía dominicana y el peligroso desenlace que podría tener en los próximos meses, usando masivamente los recursos públicos para tratar de apuntalar al externo joven, Danilo Medina, porque no pasa de 40% en las encuestas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor, una pregunta. ¿Política lo vio ayer en el Espina, el presidente? Mochi Fadura ha dicho que el presidente Leonel Fernández a partir de marzo se integrará a la campaña del candidato Danilo Medina, pero sin pedir ningún receso o suspensión. ¿Cómo ustedes ven esta declaración dentro de un ministro de la... Ahí nosotros conseguimos 5 puntos porcentuales adicionales. Tan pronto Leonel Fernández se incorpore a la campaña, inmediatamente nosotros subimos 5 puntos porcentuales. Eso es lo que queremos, que se sume. Y que no coja ninguna licencia, no, y que use los recursos del Estado. O sea, la Comisión Económica quiere que Leonel Fernández siga con su práctica de usar los recursos del Estado, porque él entiende que es una chequera personal de él. Y el pueblo ya se dio cuenta que es un malgastador de los impuestos. ¿Y qué ustedes consideran esta funcionamiento de los diputados de que Willy Vargas condenado? Han sido estas las informaciones sobre estos datos económicos ofrecidos por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Dominicano, encabezada por su presidente Arturo Martínez Moya. Para el Siglo XXI, Jesús Camilo.